Hay una ley, no recuerdo ahora el nombre, que se supone que todas las generaciones deben ser más inteligentes que la anterior. ¿Y qué está pasando con esta generación? Esta es la primera vez en la historia, desde que se empezó a estudiar esto, que la generación gana menos puntaje en inteligencia que la generación anterior. Eso también nos pone en un planteamiento y un cuestionamiento serio de hacia dónde vamos como humanidad. ¿Tú sabes lo triste de eso? Que muchos de esos datos y esas investigaciones no llegan a la masa y no llegan a, por ejemplo, a las mesas de tomas de decisiones, como por ejemplo los gobiernos, de crear políticas. Porque eso es grave lo que tú acabas de decir. Sí, y mira, yo creo que el caso omiso se hace no porque no haya un conocimiento real, porque inclusive los que han creado esta plataforma sabían desde un principio que eso iba a crear una adicción terrible. Imagínate, las únicas adicciones sin sustancia son la adicción a los juegos, la adicción a las compras en internet, o sea, el shopping impulsivo, porque que dopamina quiere dopamina. Pero volviendo a ese tema que tú dices, que me parece súper interesante y que es una pieza que yo creo que no debe olvidarse, todos los actores, incluyendo los actores de comunidad, los de educación, los de salud, volvemos otra vez a educación, y los que toman las decisiones, pero ¿quiénes están en nuestras cámaras? ¿Quiénes tenemos ahí hablando? Personas que ni siquiera saben hablar, menos van a interesarse en tomar una decisión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Como siempre, es un grato placer volver a encontrarnos. En esta ocasión quiero contarles, no sé si ustedes recordarán que hace unos meses grabamos un episodio fascinante sobre la salud cerebral y cómo afecta nuestro estilo de vida. Y es un tema tan extenso y la persona con la que hablamos, la doctora que invitamos, es una persona que tiene tanto que contar, que tiene tantos conocimientos, que una hora no nos fue suficiente para abarcar todos los temas que teníamos. Así que la comprometimos para que volviéramos a hablar y ella está aquí de nuevo para retomar los temas en los que nos quedamos. Así que es un verdadero honor volver a contar con la grata presencia de la doctora Marcia Castillo, quien es médico neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales y además es escritora. En este episodio continuaremos profundizando, me gusta esa palabra porque ella es muy profunda, sobre su vasta experiencia y conocimientos para seguir desentrañando el fascinante mundo de la neurología. Bienvenida, Marcia, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias por la invitación y como tú creemos que la educación es una piedra angular, es el camino largo, pero es el único camino certero. ¿A nadie le gustan los caminos largos? Bueno, lastimosamente la educación es la única herramienta transformadora. Salud es educación es todo. Bueno, pues vamos a empezar entonces por el camino largo para llegar lo antes posible, o por lo menos para garantizar que vamos a llegar. Marcia, cuando nosotros conversamos la vez pasada, yo te decía, mira, me queda una pregunta que no quiero dejarla y te la lancé, pero tú me dijiste, esa pregunta necesita tiempo y es la siguiente. ¿Qué opinas tú sobre la propuesta de Elon Musk de poner un chip en el cerebro? Pues más que una propuesta, ya esto es una realidad. De hecho, es bueno entender varios aspectos tal vez antes de pasar a lo que sería desarrollar un poco esa respuesta. La inteligencia artificial no hay que satanizarla, sobre todo porque nosotros que trabajamos con pacientes con ciertas enfermedades neurodegenerativas ya tenemos aplicaciones desarrolladas por inteligencia artificial que les ayudan a mejorar su autonomía y su autovalencia. Por ejemplo, para el Parkinson tenemos más de 57 aplicaciones. Oh, wow. Entre ellas, aplicaciones para poder sobrellevar su diario de sus medicamentos, las fluctuaciones motoras, eventos adversos. Entonces, existe, como siempre, lo bueno, lo malo y lo feo. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, yo diría que como todo es lo que está detrás. Existe un temor aquiescente en casi todos los profesionales sobre la posibilidad de que esto tome el rubro de algunos actores de salud. Sin embargo, hubo una persona, no recuerdo si fue Juster, el impulsor y creador del proyecto Brain, que dijo que en su momento, si las computadoras reemplazan a los profesionales, es necesario que sean reemplazados, porque todos debemos replantearnos el futuro. Hay una sola cura para el presente y es el futuro, y el futuro no lo detiene nadie. La realidad de la inteligencia artificial está aquí, y yo creo que lo que necesitamos tal vez es anudar bien el aspecto ético, recordando que existe una diferencia puntual entre la ética y la moral. Y ayer tuvimos un debate serio sobre eso,
porque no hubo una concordancia. Sin embargo, no es un asunto de concordancia, es un asunto tuyo que somos amantes de la palabra. Sabemos que todas las definiciones empiezan por una sección lingüística. Claro El sí. límite del lenguaje lo define el pensamiento y viceversa, como decía Winston. Entonces, en cuanto a esto de la inteligencia artificial, si tenemos un aspecto moral y un aspecto ético, quizás sería la comilla que hay que poner, porque las personas que están detrás de esa inteligencia artificial son las personas que tienen que tener una rectoría moral y una supervisión. ¿Quiénes son los veedores de estas inteligencias artificiales y a quiénes están intercediendo? Entonces, fíjate el caso, por ejemplo, te voy a poner puntualmente 2 escenarios. Una paciente con ELA, no sé si sabes, una enfermedad neurodegenerativa que produce daño progresivo de las funciones musculares terrible, que va produciendo una especie de muerte en vida, podríamos decir. Es una expresión muy poco feliz, pero es real, y el paciente termina ahogándose con sus propias secreciones. Este señor, eso fue apenas hace como un año, se le colocó una neuroprótesis y a través de los algoritmos, con su voz anterior, lograron recrear su voz. Como el caso de este científico. Steve Hopkins. Ajá. Pero Steve Hopkins creo que lo hacía a través de un dispositivo inteligente. Esto fue una neuroprótesis a nivel del área del lenguaje, que es el área de Broca. Sí. Entonces, esta neuroprótesis le permitió a él volver a articular el lenguaje y volverse a comunicar con su familia a través de lo que es la interfase cerebro-máquina, máquina-hombre. Y esto fue fantástico porque él estaba feliz, su familia estaba feliz de volver a escuchar su voz. Sí, le dieron una oportunidad. Imagínate, si nos quitan la voz, nos quitan todo. Es como cuando nos quitan nuestra memoria biográfica. Entonces, eso es lo bueno. Otro ejemplo es el caso del francés que le pusieron la neuroprótesis a nivel de la médula y tenía un trastorno de locomoción severo debido al Parkinson. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas progresivas incurables. Y este señor, bueno, puede caminar. La idea de él era poder llevar a su hija al altar. Qué bonito escenario. Ese es el lado bueno. Ahora, el lado malo es que sabemos que el Deep Learning Machine, esto tiene la capacidad de autorretroalimentarse e ir aprendiendo cosas a través de los mismos algoritmos. Y ya nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué música queremos escuchar porque Spotify no lo sugiere. Ni tampoco qué cosas comprar porque el algoritmo de Amazon nos dice, como te gustó esto, te gusta esto. Así es, y lo que consumimos por redes sociales también. Totalmente. Entonces, existe también ese lado, que es un lado que amerita tal vez una arista crítica, y yo diría que sobre todo hay que, los actores que están detrás de ver lo que es la rectoría moral y la rectoría ética. Existe el concepto de la bioética, que tú lo conoces, no es tan viejo como la ética, porque la ética, sabes, viene de ethos. Y la moral, a diferencia de la ética, la moral es un constructo sociohistórico. Tal vez podríamos decir que en un momento que yo viniera sin manga aquí era amoral, pero en este momento no es amoral, es moral. Sin embargo, la ética no. Hubo un residente de medicina interna que me dio una definición que a mí me dejó pasmada porque nunca he visto una definición tan real. La ética es el otro. La ética es, o sea, independientemente del tiempo, el espacio, donde tú estés, la ética siempre será el otro, el verte en el otro. Y si tú andas en Manuel Levinas, filósofo semita, filósofo de la alteridad, decía, cuando yo te miro, yo soy responsable de ti. Entonces, la ética nos pone en una posición que es la posición de la responsabilidad que hay detrás de esa inteligencia artificial. Entonces, son todos los actores que están detrás de la creación de esas inteligencias artificiales y todos estos dispositivos que funcionan a través de estos algoritmos, lo que tendrían que tener. Pero se produce más inteligencia artificial que lo que los comités de bioética pueden revisar. Pero mira, tú me has citado 2 casos puntuales en los que las personas tenían una enfermedad o una condición y que esto les ayudó. Pero cuando se habla de la idea de insertarte un chip para que ya tú no necesites, por ejemplo, usar aparatos y que toda la información tuya esté ahí, es distinto. Sí. Para eso existe un concepto, no sé si está relacionado con el concepto de neuroderecho. No. Paradójicamente, el primer país que aprobó eso fue un país hispanoparlante. Ay, no me digas. Sí, Chile. Lo aprobó en primera instancia con una enmienda del gobierno. Neuroderecho tiene, no te lo puedo decir puntualmente, pero recuerdo 3 que para mí creo que son los más relevantes. La capacidad de la persona a preservar lo que ha sido siempre su precepto moral. O sea, eso está dentro de los neuroderechos. Neuroderechos. Deberíamos todos y es difícil donde no conocemos ni siquiera nuestros derechos. Imagínate lo de neuroderechos. Los derechos, ¿cómo se dice? Que son inalienables del ser humano, comer, alimentación, educación, salud.
Los neuroderechos, eso, que se preserve quién tú eres, o sea, tu persona. No pueden inferir y eso se firma antes. Lo otro es que aunque se implante un chip, no se puede modificar tu percepción en cuanto a tu código religioso, ético, y que tú tienes que tener una preaprobación para que se inserte cualquier tipo de dispositivo de inteligencia artificial como Neuralink. Sin consentimiento de Sin la persona. consentimiento. Marcia, esto hace pensar en que de alguna manera tú sabes que la Biblia habla de que en los tiempos finales se insertaría un chip o algo en el cerebro de las personas y esto nos hace pensar como si estuviéramos en los tiempos finales. Mira, es simple coincidencia. Uno no quiere ser conspiracionista porque, como te digo, yo creo que ahí está el lado bueno, está el lado malo y está el lado feo. Y no se puede partir desde la no subjetividad. Hay que subjetivizar al ser humano y pensar que lo que viene al ser humano es lo que viene de la sociedad. Esto lo que estamos viendo es un reflejo de la propia sociedad. O sea, el hecho de que una persona pudiese tener el dominio total de todos los algoritmos, que puede expulsar de una plataforma a una persona que tiene más seguidores que él por competencia, que puede inferir a través de bots que gane un presidente. Son cosas que uno escucha, que los conspiracionistas tienen todas sus... tú sabes que hay cerebros que tienen más predisposición a ser conspiracionistas. Oh, sí. Y eso se retroalimenta. Pero decir que son los tiempos finales, no, porque si tú te vas, y cito el lazo que nos hermana, que es la literatura, la ciencia ficción. Si tú piensas, los androides piensan con las ovejas eléctricas, piensan los androides con ovejas eléctricas, ese libro empieza como si estuviera citando un capítulo actual de la vida. Empieza diciéndole al esposo, no recuerdo ahora, era un cazador de androides, y le dice, tienes que ajustar la caja de Penfield. El tipo definitivamente era un iluminado, Philip K. Dick, porque James Penfield, fue quien describió el homúnculo de Penfield, que es donde está ubicado las estructuras anatómicas del cerebro, y fue un gran neurobiólogo. Entonces, el Penfield actuaba a través del tálamo. Tú sabes que el tálamo es la puerta de la percepción. Claro. Todos los sentidos, la voz, el sentido se filtra por ahí, por el tálamo. Y entonces decía que tú calibrabas el Penfield para no sentirte deprimido. ¿En qué año fue que se Lo de Philip K. Dick tuvo que haber sido en los 70 y pico. Entonces, yo pienso que siempre la ciencia ficción tira una piedra y la ciencia la recoge a ver si la hace realidad. Y no es el único ejemplo. Podemos ver ejemplos de sociedades distópicas, por ejemplo, 1984 de Orson Welles, y tú ves exactamente la minificación del lenguaje, donde el lenguaje se iba suprimiendo hasta verlo cada vez menor. Ves también, por ejemplo, que las personas podían tener sexo, pero no amor. Lo del gran hermano, que el gran hermano ahora es la virtualidad, porque esa es la nueva caverna del mito de Platón. Todos vivimos dentro de esa caverna y lo que vemos son las sombras. No vemos la realidad. Queremos vernos como ese estándar de belleza, queremos vernos como ese estándar de figura, ese estándar de éxito, pero lo que se muestra ahí no es la realidad. Esa persona también tiene sus lados oscuros, pero no lo va a mostrar en redes. No, solo lo que me interesa, lo que es bonito, lo que es positivo, lo que quiero que perciban de mí. Claro, en la cultura de la happycracia. Esa vida perfecta. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita decías algo que prácticamente me engranojó cuando citabas y decías que si las computadoras llegan a sustituir al ser humano era porque era necesario que fuera merecen ser sustituidos. Eso, mira, me puso los pelos de punta. No, es porque realmente nosotros como seres humanos tenemos que replantearnos nuestro papel en la vida y en nuestra responsabilidad con nuestro medio ambiente, con nuestro mundo, que es el único mundo que tenemos. O sea, no recuerdo cuál, creo que fue Saint-Exupéry que dijo, ¿quién sabe si la Tierra es el infierno de otro planeta? Estamos haciendo de nuestra Tierra un infierno con el calentamiento global. No, me encuentro en la escalera con alguien ahora mismo, nos saludan, nos decimos buenos días, nos decimos gracias. Entonces, ¿qué planteamiento tenemos que hacernos y qué autocrítica, autoaceptación? Ese famoso sapere aude que estaba en el templo en la biblioteca de Alejandría. Conócete a ti mismo, que tiene que a empezar por ahí, por conocer, entender tus debilidades y tus fortalezas, para a través de ellas servir al otro. Porque hablamos mucho de empatía, porque no nos gusta la palabra compasión, nos parece ridícula, nos parece baladí. Sin embargo, la compasión es algo que no puede desaparecer. Ni la compasión, ni la misericordia.
No debería. Uno aspira que no. Uno aspira que no, entonces eso me impactó, porque es como que nosotros entendemos, siempre estamos diciendo no, porque el ser humano debe permanecer, debe estar primero, pero este planteamiento de que si realmente nos sustituyen es porque nos hace como pararnos y pensar hasta qué punto la inteligencia artificial va a ganar terreno y si nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y si nosotros nos vamos a tomar todo lo que nos venden, Correcto. todos los conceptos, venden no artículos, sino las Sí, no, y ideologías, la ideología, todas las sí, ideologías que nos venden y si nos vamos a quedar como que no pasa nada, si vamos a ir como ovejas al matadero, como total, dice la total. Biblia. Entonces, Sí. en ese sentido de la inteligencia artificial, tú como neuróloga, ¿hasta qué punto piensas que la inteligencia artificial puede sustituir algunas funciones del cerebro? No, es imposible que pueda sustituirla todas. Citando a Noam Yarabi, que decía que habrá otro plano de conciencia en otro momento, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la creatividad, la imaginación, la loca de la casa, decía Santa Teresa, esa red neuronal por defecto que nos hace ser seres únicos dentro de un techado universal, incluso el propio espíritu de colaboración, de cooperatividad, donde todos somos una sinergia. Ese mar de fueguito que decía Eduardo Galeano. Esa parte no es imposible, pero es muy difícil que se logre a través de la inteligencia artificial. Hay cosas que sí yo creo que van en detrimento de lo que es inteligencia artificial versus lo que es ese esculpir tu cerebro que decía don Ramón y Cajal, ya yendo al terreno de la neurociencia, padre de la histología, y que antes de que existiera la palabra neuroplasticidad ya estaba sentando las bases de la neuroplasticidad. El ganador del premio Nobel a principios de los 1900 decía que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, pero si ya nuestros adolescentes y jóvenes no tienen capacidad autorreflexiva, la tarea la hacen con ChatGPT, no es que estoy en desacuerdo, son herramientas que pueden ayudar, pero pueden ayudar. Pueden ayudar, pero no pueden hacer tu tarea, no pueden pueden pensar hacerlo por ti. Tú tienes que tener un espíritu autocrítico, autorreflexivo, y no le estamos enseñando eso a nuestros hijos y nuestros adolescentes. Eso es preocupante. Totalmente. Debemos dejar un mundo mejor que como lo encontramos y yo no veo que estemos haciendo nada para eso. ¿Tú sabes lo que me preocupa de eso? Que llegará un punto en que la capacidad de pensar, como tú dices, y ser autocrítica, si no tenemos una computadora enfrente que nos haga la tarea, nosotros vamos a estar indefensos. Entonces, yo mencionaba en un episodio anterior que hablaba de inteligencia artificial, que quien creó ChatGPT lee más de 100 libros al año. Y nosotros, que somos los que consumimos ChatGPT, no nos leemos ni un solo libro, sino que vamos a la aplicación. Claro, porque esto ya los filósofos siempre se paran en su atalaya agorera a decir las cosas antes que lo digan los científicos. Zygmunt Bauman dijo cuando hablaba de la cultura líquida, de esa inmediatez. Todo lo queremos para allá, todo lo queremos fácil. Antes de que se hablara de las recompensas que causa la dopamina con las redes sociales y el enganche que tienen esas redes. El scrolling. Yo no tengo que decirte que la palabra del año es cerebro podrido. Ah, no sabía. No recuerdo ahora cómo es la traducción, es un anglicismo. Porque la infotoxicación, o sea, la toxificación de información, no es lo mismo intoxicarte de información que no sirve para nada que cultivar una sabiduría, una sapiencia. Entonces, a veces tú ves un niño adolescente que tiene mucho dato random, que realmente tú le preguntas, ok, pero si tú le pones a una reflexión, qué sé yo, a una paradoja de ese donde lea, es incapaz que te pueda dar una reflexión propia. Entonces, eso lo del cerebro podrido es porque esas capacidades o esos rubros de almacenamiento de la memoria están llenos de información que no necesitamos. Pero es en el mejor de los casos que estén llenos de información, porque a veces es como un hoyo infinito. Sí, de cosas que vas recibiendo sí, como estímulos. Que si fulano, que se casó con fulano, la cultura del espectáculo. Cuando te hablaba de la cultura líquida y de la modernidad líquida que decía Zygmunt Bauman, antes de que se hablara de que la gratificación inmediata iba a socavar y a mermar nuestras funciones atencionales. Cuando yo me la paso scrolling, es incapaz de que yo pueda fijar mi atención en una sola tarea. Y es por eso que cada vez tenemos un nivel de memoria más deficiente. Porque ¿cuál es la puerta de entrada a la memoria? La atención.
atención, input de información, codificación, almacenamiento, recodificación y salida. No, y además que estamos expuestos a tantos estímulos y a tantas tareas a la vez que no hay manera. Yo no me sé mucho número de teléfono, el mío. No eres tú, esta es la primera generación. Hay una ley, no recuerdo ahora el nombre, que se supone que todas las generaciones deben ser más inteligentes que la anterior. ¿Y qué está pasando con esta generación? Esta es la primera vez en la historia, desde que se empezó a estudiar esto, que la generación gana menos puntaje en inteligencia que la generación anterior. Eso también nos pone en un planteamiento y un cuestionamiento serio de hacia dónde vamos como humanidad. ¿Tú sabes lo triste de eso? Que muchos de esos datos y esas investigaciones no llegan a la masa y no llegan a, por ejemplo, a las mesas de tomas de decisiones, como por ejemplo los gobiernos de crear políticas, porque eso es grave lo que tú acabas de decir. Sí, y mira, yo creo que el caso omiso se hace no porque no haya un conocimiento real, porque inclusive los que han creado esta plataforma sabían desde un principio que eso iba a crear una adicción terrible. Imagínate, las únicas adicciones sin sustancia son la adicción a los juegos, la adicción a las compras en internet, o sea, el shopping impulsivo, porque que dopamina quiere dopamina. Pero volviendo a ese tema que tú dices, que me parece súper interesante y que es una pieza que yo creo que no debe olvidarse, todos los actores, incluyendo los actores de comunidad, los de educación, los de salud, volvemos otra vez a educación, y los que toman las decisiones, pero ¿quiénes están en nuestras cámaras? ¿Quiénes tenemos ahí hablando? Personas que ni siquiera saben hablar, menos van a interesarse en tomar una decisión. Y el nivel de solicismo, el síndrome de solomillo, solo mí me con yo. O sea, es que también entiendo que, como decía Sylvia Bleichmann, este nivel de disruptivo de la memoria, la violencia, no debe mirarse solamente desde la persona, debe mirarse de la sociedad. Y Lacan decía que la sociedad tiene su propia psiquis, porque al fin y al cabo la sociedad somos todos. Exactamente. Entonces, estos actores que tú dices que deben sentarse, no es que no sepan que esto pasa, porque hubo un proyecto de neuroeducación. ¿Y dónde se quedó? No interesó. En ningún sitio. Se pagó un dinero a una serie de asesores que no pueden venir a asesorarnos a nosotros, porque no son las mismas realidades. Exactamente, son realidades distintas. Pasa, por ejemplo, cuando de educación quieren traer métodos y libros que funcionaron en otros países y aquí es un fracaso porque somos otra sociedad. Total. Ahí volvemos a la subjetivización del ser humano. O sea, el planteamiento que se puede hacer para un joven, un adolescente en Chile o Argentina o Costa Rica, tal vez no es un planteamiento que se puede hacer aquí. Y no es que no haya brechas sociales, no es que no haya polaridad. En todos los sitios hay polarización, hay brechas sociales, hay algún grado de desinformación, hay personas jóvenes que no tienen alcance a un nivel de formación, y eso causa resentimiento, y el resentimiento genera violencia. Claro, todo está en cómo esa persona ha sido educado, pero cómo se educa un joven donde su mamá y su papá están trabajando todo el día, o el padre es un padre ausente y la mamá tiene 3 trabajos y el niño está criando con TikTok o con algunos personajes urbanos que ahora son los role models, sí, que son los que ponen el margen cultural, porque la cultura también es un molde. O sea, si no vamos a la antropología, la cultura también nos moldea. O sea, nosotros hacemos la cultura y luego la cultura nos moldea. Claro, hay factores que son biológicos en el ser humano y que inciden obviamente en lo que tú eres, pero hay un factor que es cultural. Total, sí. Que a veces se impone a muchos de nuestros comportamientos. Sí. Somos seres gregarios y como seres gregarios, tú decías ahorita, vamos a ir como ovejas al matadero, hay que ser una oveja negra. Hay que salirse de redil, hay que salirse de la caverna, hacer ayuno de dopamina, apagar ese celular, desintoxicarse de las redes y salir a hacer lo que hacen los japoneses, el famoso Dasein, ir a hacer baño de los sentidos con los árboles, con el bosque. Si a usted no le gusta eso, apague el celular un día entero y haga ayuno de dopamina para que enganche con su dopamina interna. Tú sabes que a veces cuando a nosotros se nos descarga el teléfono, o se nos pierde el teléfono, sentimos como que nos falta algo. Sí, la nomofobia. Y lo mismo igual con los niños. Yo vi un niño, creo que te lo contaba a ti, que se le descargó un teléfono y hizo una crisis que yo me asusté porque el teléfono se le estaba descargando. Entonces, sí es verdad, como que tenemos que parar y desconectarnos un poco para volver a nosotros. Mi hermana, que es la que tiene hijos, yo todavía no tengo, me dijo el otro día, el niño jugó como un niño. Y yo, ¿cómo así? Bueno, yo le quité la tablet
par de días y él encontró sus juguetes y sus carritos y empezó a jugar carrito, como un niño estaba. Mientras que tiene la tablet, tú le hablas y no te escucha. Sí, eso es así. Tú sabes que yo estaba viendo una entrevista por eso que te digo que los filósofos siempre se anteponen a la ciencia. Sábato, en una entrevista que le hicieron, debió ser, no sé, tal vez 70, 80, decía, hay un momento histórico en que el cambio es reaccionario, pero hay un momento en que es diferente. Estamos creando edificios grandísimos donde los niños están ahí trancados, niños que nunca van a ver una gallina, una vaca, nunca van a poner el pie sobre la hierba. Entonces estamos creando pequeños niños alienados que no van a saber sociabilizar, no saben controlar impulsos, pero tampoco saben tener una relación interpersonal sana. Si no funciona, la desecho. Así es. Y eso es una pena. Es una pena vuelvo y digo, es una reflexión que lo que hacemos educación, medicina, tenemos que hacer no para el presente, porque no podemos educar para el presente. El que educa para el presente está educando para el pasado. Hay que educar para el futuro e ir sembrando. Ni siquiera la generación que viene, no quiero ser ominosa en esta alocución que voy a hacer, pero ni siquiera la que viene, porque ya esta está sembrada. Es la subsiguiente la que tal vez podemos modificar. Y yo creo que algunos países del primer mundo lo están haciendo. Empezaron a quitarle la tablet. Eso te iba a decir, que estos países que se nos fueron adelante con la tecnología en la educación y que todo era tablet, todo era pantalla, han sacado las tablas de las aulas. Dijeron, vamos a devolvernos, que lo hicimos mal. Entonces nosotros que creemos que estamos mal, vamos caminando a la experiencia que ellos ya vivieron, porque se da como un círculo que nadie quiere como quedarse fuera y quiere como ir al ritmo que van los demás, y nosotros que no somos un país que no somos de primer mundo, queremos como siempre buscar la última tecnología, lo que están haciendo los otros. Claro. Y de repente, tal vez en la realidad que estamos, en el momento que estamos en un buen tiempo para tomar algunas acciones. Sí, yo creo que lo importante de esto es que nosotros apostemos a que, no quiero hablar solamente de legislación, pero por ejemplo, fíjate el tema de neuroderechos, fíjate del cambio a nivel de educación, que son los puntos como más álgidos que hemos tocado. El punto de la inteligencia emocional, porque el niño o el adolescente que no es autocrítico, que no tiene un sentido no de individualidad, porque hay que tener espíritu colectivo, pero que sabe mirarse hacia adentro, no lo puede hacer si sus padres no lo hacen. Pero si luego nosotros votamos y elegimos a personas en nuestra Cámara que realmente le interesa dinamizar un cambio hacia el futuro, entonces no va a pasar como dice Galeano, que la mitad del mundo se muera de colesterol y la mitad del mundo se muera de hambre. Entonces, queremos vivir como tal vez un país desarrollado cuando ya la experiencia de ella le demostró que no funcionó. La tasa de suicidio, por ejemplo, de la presión que le ponían a esos jóvenes en Japón, que tuvieron que hacer ellos, tuvieron que hacer muchísimas cosas porque los jóvenes se le estaban matando. Era mucha la presión. Muy alta la presión social. Si no entraban a la universidad, y esa gente tiene un sentido del valor y de la responsabilidad muy alta. Y luego, claro, tuvieron que tomar ciertas acciones porque ahí vinieron también los famosos hikikomori, que eran los niños adolescentes, jóvenes que no entraban o no alcanzaban ciertos laudos académicos o de lo que sea, y se encerraban en la habitación y no salían más de ahí, como si fuera un síndrome de Peter Pan. Ese eran los hikikomori. Ya no existen tanto, precisamente porque se ha abierto, tomaron acciones, pero nosotros tenemos casos de adolescentes y jóvenes que no tienen. Los adultos vivimos en la inmediatez y los jóvenes viven en la desesperanza. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a formar si fulano que es regotonero de embocero gana más que yo? Eso sí es verdad. Y se lo gana rápido. Y si antes los niños tú le preguntabas, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser bombero, quiero ser policía o quiero ser doctor. Ahora quieren ser TikToker, influencer, ¿cómo se llama? YouTuber. Sí. Entonces como que tú sabes, lo que se está viendo es un llamado de atención para que nuestros legisladores y cada persona en sentido general tome acción desde lo que pueda hacer en sus casas. Tú sabes que quiero pasar a otro tema, porque quiero aprovecharte lo más que pueda. Cuando hablamos, por ejemplo, de medicina, del área de la salud, tanto los neurólogos como los psiquiatras estudian el cerebro, pero lo estudian desde puntos diferentes. Sí, por ejemplo, los psiquiatras son como más dados a la cámara, a hablar más, a escribir más artículos, qué sé yo, y los neurólogos están como un poco más bajo perfil. ¿Cuál es la diferencia entre
con el estudio del cerebro del psiquiatra y el neurólogo. No podemos excindir la psiquis del soma. O sea, psiquis es esa parte que es lo que sería la mente, que ya sabemos que la mente realmente son estructuras que están enhebradas en el cerebro, ciertas áreas que tienen un funcionamiento operativo para que eso sea la mente. Y el cerebro es una comparación un poco tal vez novelesca. El cerebro sería el hardware y la mente sería el software. Entonces, los psiquiatras, precisamente como tú dices, es la única consulta que se llama entrevista. Los demás se llaman consulta. Y es porque tienen que hacer una historia biográfica, una historia de los padres, de las madres, tienen que ver todo ese aspecto. Pero sí, cada vez más, no, aunque vinimos juntos, porque al principio existía la neuropsiquiatría, volvemos a encontrarnos. ¿Por qué hemos vuelto a encontrarnos? Porque sabemos que los neurotransmisores tienen que ver mucho con el tema de si te falta dopamina, serotonina, noradrenalina, pues hay depresión, que si la dopamina está disregularizada puede haber Parkinson o puede haber TDA o puede haber, en los casos, por ejemplo, de otras enfermedades neurodegenerativas, distonía. O sea, cada vez nos vamos encontrando porque hay un camino común y ese camino común es la neuroquímica cerebral. O sea, no es que seamos solo neuroquímica, somos gente biopsicosociales y espirituales. Y lo de espiritual hubo que ponerlo por un asunto que es lo que se llama calidad de vida. Me encanta que tú menciones eso de lo espiritual, porque por mucho tiempo se ha dejado fuera. La misma medicina no desdeñaba lo espiritual, pero le ponía poco interés, podría decirse. No quiero sonar muy panfletaria con la palabra, pero el sistema de creencias es fundamental para el ser humano. Fíjate que tú miras ahora y haces un panóptico y tú le preguntas a un joven qué cree y pocos creen algunos creen en la religión, son teístas, otros creen en alguna doctrina, ha habido un nuevo resurgimiento del estoicismo, pero estamos hablando de un público muy mínimo. O sea, había una canción que no es la mejor, pero decía, habrá que creer en Dios, en la paz o en Fidel. En su momento, ya no creo que sea tan aplicable, pero el creer nos mantiene con un sentido de permanencia, trascendencia y un sentido de saber proyectarnos hacia dónde vamos. Tú sabes que como que de alguna manera la vida es cíclica, los tiempos son cíclicos, porque hubo un tiempo en que la religiosidad era muy alta, la Edad Media, y después viene el tiempo del humanismo en la que se saca lo religioso, lo espiritual, y se pone al hombre en el centro de todo. Y entonces ahora estamos viendo de nuevo como que necesitamos hacer una combinación entre alma y espíritu, entre mente y espíritu, entre cuerpo también y espíritu. Sí, total. Porque no podemos vivir separados. Es imposible. De hecho, si ahí voy a hacer dos comentarios. En uno estoy de acuerdo contigo parcialmente. El problema no fue el problema no era en sí el espíritu de la creencia, porque si tú te fijas, en la religión judío-cristiana, lo primero que nos enseñó, Jesús fue el primer humanista. En la calzada de Maús, para mí se define todo lo que es la vida. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste sin ropa y no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Qué mejor sentido del humanismo? Jesús nunca alienó a un pobre, a una prostituta, a un usurero. Al contrario, dijo, yo vine aquí a buscar los débiles. Cuando nosotros hablamos de evitar los estigmas, los tabúes, los adultos mayores que lo alienan, de las erascofobias, gerontofobias, estamos hablando de esos pequeños del reino. Entonces Jesús fue el primer humanista. El problema es la religión. Que la religión los hombres la toman de bolsillo. Sí, la religión es como un esfuerzo humano para acercarse a Dios. Si lo vemos de esas perspectivas, sí. Pero la espiritualidad es algo distinto. Es algo totalmente distinto. Y la religión, que viene de religar, volver a unir lo que está desasido, la problemática siempre estuvo en que los que estaban detrás de esa religión tenían intereses que no eran precisamente los intereses más nobles ni más genuinos. Sí, porque la religión, tristemente, debo decirlo, se ha utilizado para beneficio de muchos y para manipular. Y la fobocracia, o sea, es el miedo manda. O sea, la religión se usó y todavía. Dios te va a castigar, vas a arder en el infierno. Cuando Dios de amor. Es un Dios el que de amor. sea. Mira, yo estoy muy relacionado con los budistas porque mi pareja es budista.
Y ellos tienen un concepto, yo no, no es una doctrina ateísta, es una filosofía de vida, pero ellos tienen un concepto muy bonito que es el concepto del Kosan Rufu, que es lograr la paz mundial a través de la paz personal. No sé si lo estoy traduciendo literalmente, pero esa es la idea. O sea, tú no puedes llevar paz, sosiego a otra persona, a tu núcleo familiar, a tu núcleo social, si tú no tienes sosiego. No, y la Biblia en sí mismo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate O sea, tú, ámate tú para que tú puedas amar. Para que tú puedas amar al otro. Entonces, tú sabes, hablando de esto que te preguntaba, te hice la pregunta. De los psiquiatras y los neurólogos. Psiquiatras, sí, porque de repente se ven como si todo está en caminos distintos y yo como que quería saber. No, yo creo que cada vez nos reencontramos más y creo que cada vez se abren espacios de diálogo, incluso la perspectiva, y mucho de lo que trabajamos psicoeducación, tratamos de hacer ese esfuerzo, es que haya también antropología, sociología, psiquiatría, actores del área también, del área ética, y las neurociencias, porque la neurociencia ha sido como esa gran nave donde todas estas disciplinas, neuropsicología, neurología, psicología conductual, ha venido como a ponernos como en el mismo norte, que es el norte de la dimensión biopsicosocial y espiritual del ser humano, a donde nosotros debemos ir porque en algún momento se nos olvidó cómo ser seres humanos, decía Benjamin Labatut. Entonces, todas estas disciplinas que al final lo que se supone que están es para ayudar al hombre, ayudar al ser humano, no pueden trabajar de cada quien por su lado, sino que deben encontrarse cada una. Y, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, ¿en qué terreno? Es una curiosidad. ¿Juegan cada uno? Ajá. ¿Es de la psiquiatría? ¿Es de la neuro...? La epilepsia es una condición, podríamos decir, que no es inminentemente neurológica, pero es una patología neurológica porque es el neurólogo quien trata y aborda la epilepsia. De hecho, el padre de la epilepsia, de la epileptología, Hundley Jackson, era neurólogo y era psiquiatra. Pero sí debo decir que hay muchas manifestaciones psiquiátricas en la epilepsia crónica, como depresión, trastorno cognitivo, trastorno de la esfera cognitivo-conductual, y ahí el psiquiatra también tiene una especie de injerencia porque actúa de manera mancomunada con el neurólogo, el psicólogo, el neuropsicólogo, que es una disciplina también que ha tratado de acercar la biología a la psicología, porque sabes que antes la psicología era como algo, bueno, por ejemplo, los conductistas, todo era muy de conducta, claro. O te recompenso o te castigo en función de la caja de Pavlov. Y entonces luego la neuropsicología con Brendan Miller nos hizo entender que no podemos ver la psicología lejos de la biología, porque volviendo otra vez a neurotransmisores, y también viéndolo también desde que la psiquiatría también nos permite tener un abordaje mejor de la neuropsicofarmacología. ¿Y eso por qué? Porque los psiquiatras tienen una formación adicional en esa parte, en neuropsicofarmacología, y si tú te fijas, muchos de los fármacos que usan psiquiatría, por ejemplo, en bipolaridad se usa, qué sé yo, ácido valproico, y el ácido valproico también es un antiepiléptico. Si un paciente tiene un desorden, no sé, de trastorno de conducta alimentaria, se usan medicamentos que son de neurología, o el TDA, lo maneja el psiquiatra y el neurólogo, y la gran epidemia, los trastornos del espectro autista. Ahí actuamos todos. ¿Por qué dice la gran epidemia? Porque éramos 1 cada 1000 y ahora somos 1 cada 20. Oh. Por eso algunos han querido decir que hay algo ambiental, que hay algo que no puede ser que todo sea heredo familiar. ¿Y eso desde cuándo? Apenas tal vez 1 o 2 décadas. O sea, si tú te fijas y tú le preguntas a 10 de tus compañeros, tal vez 1 tenga un hijo autista. Tú sabes que sobre el autismo ha habido muchas teorías. Primero se habló de que si era una esquizofrenia infantil, eso fue Jasper, y luego se decía que eso tendría que ver con la desvinculación de la madre, y claro, era una teoría bastante, yo diría, malvada, a una madre que está preocupada por un niño que tuve que viene hasta un desarrollo, hasta un año más o menos normal, y de pronto empieza una desintegración de su psiquis y de sus funciones motoras y eso. De su psiquis no, porque la psiquis no está formada, pero de sus funciones motoras, y adquirir sus habilidades del neurodesarrollo.
¿Y cómo una madre va a querer eso? No, Entonces, era muy por cruel mucho ese tiempo planteamiento. ese planteamiento existió. De hecho, la biografía de Temple Grandin, que es una de las que más ha podido ilustrar, tiene muchísimos títulos porque tiene el síndrome del... ¿Saben qué es el síndrome del sabio? Del No. Savant. Muchos Asperger tienen ese... Asperger es uno de los Sí. subrubros del trastorno del espectro autista. Tiene este síndrome del sabio que es como nuestro libro que nos gusta de Borges, de Funes, el memorioso. Ajá, el memorioso. Tienen una memoria eidética y te ven ese cuadro y salen de aquí y se acuerdan cuánta luz había en ese cuadro, cómo era la pintura. Entonces, el síndrome del sabio lo tienen algunos pacientes con Asperger y Temple Grandin, que es a donde iba, antes de disgregarme, tiene varios ensayos. Ella era zoóloga, tenía una gran experiencia en la cría de animales, pero su biografía desde el autismo, siendo autista, es una de las biografías más genuinas y es tal vez la única biografía donde tú ves la introspección de un paciente autista. Porque una de las cosas muy tristes o lastimeras de los casos, algunos casos de autismo, es la teoría esta de la mente, la incapacidad. Todos tenemos la teoría de la mente. Yo tengo la capacidad, por hacerlo en espejo, de reconocerte por tus gestos, tus rostros, tus emociones, actitudes, lenguaje no corporal, cómo tú te sientes. Pero en un momento se dijo que la teoría de la mente, que no había esa construcción de ese lazo mental entre el paciente con autismo y el otro. Sin embargo, eso no es del todo cierto. No hay una persona que sufra más cuando... Yo tengo un sobrino autista y nunca lo vi llorar hasta que le dieron una reprimienda fuerte, física, como se usaba antes, hace unos 20 años, a su hermano. La única vez que lo vi llorar con lágrimas. Ni siquiera fue a él. No fue a él, fue a su hermano. Lo que quiere decir que él le dolía el dolor ajeno, sí, la empatía. Sí, dicen que carecen de empatía, dicen que no tienen capacidad de tener esa cognición social que se desarrolló en el último pináculo evolutivo del ser humano. Sin embargo, eso no es del todo así. Eso no es del todo así. Y de hecho, cada vez más yo creo que nos falta más por aprender del autismo. Sobre todo con esto de la microbiota, con el tema ambiental, que si lo microplástico. No quiero entrar en temas conspiracionistas, pero tú sabes que hubo un tiempo en que el tema de las vacunas, y muchas madres no querían que vacunaran a los niños porque decían que la vacuna, que cuando se lo ponían a los 3 años, entonces a los 5 años los niños, pero que el trastorno desintegrativo infantil, que es un tipo de autismo, tiene esa evolución. Entonces, si hacía como esa relación de causalidad, no lo podemos saber, porque si una cosa, sabemos todavía que hay cosas del COVID que no sabemos si son del COVID o de la vacuna. Es cierto. Son autoanticuerpos creados por reacción de cadenas de polimerasa y demás. O sea, pero la idea de esto es que quiero dejar como claramente sentada y de una manera impoluta, es que no es cierto que los autistas no tengan empatía. Sí la tienen, los que tienen una forma distinta. Yo recuerdo un diálogo, decía, una persona estaba llorando y decía, un niño le decía, estaba llorando y el compañerito llegó y le decía que por qué estaba haciendo ese ruido raro. Le decía, porque se murió mi abuelo. Le decía, a mí también se me murió mi perro. O sea, tú dices, pero qué comparación como tan fuera de lugar. Pero ¿cuál es el sentimiento que hay detrás de la muerte de ese perro? ¿O qué es lo que él quiere decirte con eso? Te está diciendo que le entienda, porque él también perdió a alguien. Perdió a alguien querido. Pero no tiene ese lenguaje para expresarlo. Marcia, tú tienes mucho lenguaje en los cuales te comunica y no necesariamente idiomas. Tú, por ejemplo, eres una gran amante de las mitologías, sobre todo de la mitología griega. ¿Cómo ha influenciado en ti o de qué manera te ha ayudado la mitología griega en el desempeño de tu carrera como neuróloga o viceversa? Pues fíjate, esto de la mitología ha ayudado a todo el desarrollo de la neurociencia. Te puedo decir, antes de que la neurociencia fuera tan abarcativa, el mismo Carl Jung, que es una de las personas que yo más admiro, decía que el hombre vive en el mito y el mito vive en el hombre. Y muchos comportamientos que tú ves en los seres humanos lo puedes explicar a través de los mitos. Por ejemplo, esta persona tiene mucho tiempo en la empresa y no quiere desligarse de su poder, de ser autocrático, de poder mandar desde donde está, desde su estatus social, y a eso le decimos síndrome de Cronos, el padre de todos los dioses. Ajá. O, por ejemplo,
síndrome de ubris, que lo vemos cuando los presidentes tienen, o los mandatarios tienen más de 2 o 3 mandatos, empiezan con esa desmesura del poder o locura del poder, que también lo vemos en los tiranos. Empiezan primero con una conducta baladí, le importa menos, ya no se adhieren a los programas que tenían, dicen que no iban a ser reeleccionistas y luego aprueban constituciones para ser reeleccionistas. Y luego posteriormente, yo no soy corrupto, pero los demás son corruptos. Entonces yo no soy malo, pero si los demás son malos, yo lo permito, yo soy menos malo. Y esos son los asidiosos, los que están en el tercer círculo del infierno, según Dante Alighieri. Y así podemos hablar muchos mitos. El más conocido es el de Edipo, pero está el de Electra, está el de Antígona. Pero vamos por partes, porque tú lo conoces, yo he escuchado algunos, pero no necesariamente quienes nos están escuchando saben en qué consiste, por ejemplo, el de Antígona. De Antígona es muy bonito, porque habla mucho de la hija que se queda para cuidar del papá. Acuérdate que en esto se hablaba de que cuando Edipo se sacó los ojos, cuando el oráculo le declaró que era lo que había pasado, porque los dioses siempre han jugado a los hombres y los hombres han querido jugar a dioses. Y en la mitología griega se ve mucho eso. Se sacó los ojos y Antígona se quedó para cuidarlo. Entonces Antígona, el síndrome de Antígona es la hija o el hijo que se queda para hacerse cargo de sus padres. Esa es la que decimos siempre, la tía Jamona, que se quedó en la casa para cuidar, y nos hace mucha referencia al síndrome del cuidador, a la cuidadora, porque cuidador se escribe con A. En la cultura del heteropatriarcado, quien cuida es la mujer. Ese hombre fue malo, me maltrató, no cuidó bien su familia, pero está enfermo, es el papá de mis hijos, yo tengo que cuidarlo. Muy común. ¿Y qué otro síndrome mencionaba? Electroedipo. Bueno, ahí tenemos también en ese mismo sentido, fuera de lo que es el síndrome de Uberis, que es que lo he hablado mucho en estos tiempos por el tema de la locura del poder. Tenemos también lo que es no es un síndrome, el complejo de Creso, que son las personas que están en las redes. Creso era no era un rey, él tenía un latifundio, podría decirse, y él todo lo que ostentaba era su dinero, no tenía más nada que ostentar que su dinero. Y esto lo vemos mucho en las redes, personas que no tienen, no soy yo quien para decirlo, porque ¿quién soy yo? Pero lo que muestran es simplemente dinero. ¿Qué tú quieres? ¿Jipeta o camioneta? ¿Cómo es? O apartamento. O sea, yo soy lo que tengo, no lo que soy. Y el otro es también el famoso mito de Proscuto, que también hoy se aplica mucho y se aplica mucho en las instituciones. Proscuto era un hogareño, se dice así a las personas que tienen posadas, hogares, para recibir, que no estoy clara si hogareño, pero tenía una locación donde un albergue, no existía esa palabra albergue, donde recibía a las personas, una posada, un posadero. Era un posadero, proscuto, y proscuto, que no es prosciutto el que nos comemos, proscuto, el hecho de proscuto se aplica en ciencias sociales incluso, a aquellas instituciones, a aquellas personas, a aquellos compañeros que no quieren ajustar a ciertos moldes. ¿Y en qué consistía? Proscuto decía, yo tengo esta cama es perfecta para cualquiera persona que llegue. Si tú eras muy largo y no cabías en la cama, te amputaba los pies o la cabeza. Ay, caramba. Si eras muy largo, entonces te estiraba las piernas. Tienes que ajustarte a esa cama. Porque lo que era perfecto era la cama. Todo lo que fuera distinto ahí había que modificarlo y atenuarlo para que cupiera ahí en ese molde. Es como en las instituciones. Tú tienes que ir vestida de cierta forma, con cierto tipo de calzado. Entonces, no importa si tú haces o no haces, pero te tienes que ajustar al molde. Y ahí tenemos otra vez, hay que hacerlo oveja negra. Ay, sí. Sabes que estaba grabando un episodio esta semana, va a salir antes que que quien estábamos hablando de neurolingüística. Ella me decía que en la familia se necesita la oveja negra para que salga y rompa con las creencias y los patrones que tiene la familia, para que se pueda reiniciar una nueva generación. Son terribles, porque mira, ahora que nosotros estamos trabajando mucho el tema de la crianza respetuosa, esas lealtades invisibles. Ay, sí. Yo soy así porque mi papá era así, a mí me criaron así, y a mí me funcionó y yo estoy bien. ¿Quién está bien? Todos estamos rotos. Absolutamente. Todos tenemos algo roto. Todos tenemos algo que arreglar. Que mejorar. Lo que pasa es que algunos somos más recursivos, algunos tal vez hemos tenido acceso a cierto nivel de formación y aún así tenemos nuestras heridas. Pero ¿qué decía Cohen? Es por esas heridas por donde entran las luces. Qué bonito eso.
Sin embargo, esto de nuestras heridas es para entender que, como decía Frederick Douglass, es mejor criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Y tú te acuerdas que yo quería ponerle así a mi primer libro, Todos los hombres Sí, rotos, sí. porque precisamente esas lealtades invisibles que te hacen perpetuar patrones transgeneracionalmente, culpamos mucho a la violencia de género. Pero ¿qué nos dice mamá? No dejes ese marido, que ese marido es bueno, por lo menos te mantiene, Ay, sí. aunque sea un hombre de la calle. Y la amiga nos dice, mira, el marido tuyo tú lo dejas, pero te lo golosea a otro. No, y tú eres la oficial. Tú eres el oficial, que tenga mucha capillita, No pero que tú seas la importa. iglesia. Y eso se va perpetuando, esos micromachismos, esas lealtades invisibles, porque están ahí aquiescentes en la familia. Y cuando te hablaba esa experta en programación neurolingüística es porque la palabra lo define todo. Es el molde que hace que nuestra Así es. psiquis sea un bagaje emocional. Si a ti en tu infancia te dijeron y tú viste que tu papá usaba un tono alto, un tono dictatorial para hablarle a tu mamá, ese es el patrón que tú vas a replicar. Y luego están las propias heridas de la infancia, que son las que definen esos patrones Así en es. nuestra adultez. Y nos Las máscaras que casamos. tenemos. Nuestras máscaras, los personajes que decía Carl Jung, que somos unas personas con diferentes personajes. Así es. Marcia, tú sabes que tú estabas mencionando lo de la mitología y yo quisiera otra vez comprometerte como hacer un episodio especial donde solo hablemos de las mitologías y de cómo se ven ahora en la realidad o qué síndromes llevan nombre de mitología y cómo se manifiestan. Creo que eso pudiera ser algo Sí, de hecho, interesante. recuerdo que hicimos un artículo para el amigo del hogar, que tú sabes que yo articulo para él, sobre la mitología y las neurociencias. Y yo empezaba citando, claro, a Jung, que fue el primero que hablaba de la sombra, del arquetipo, del Sí. inconsciente colectivo, y cómo, por ejemplo, un nieto que no conoció a su mamá tiene a su abuela, tiene la misma forma de cruzar un pie, y no tiene que ver con genética, porque es un gesto. Pero sí, la mitología en las ciencias aplicadas, psiquiatría, psicología, sobre todo psicología, tenemos todos esos mitos que están ahí que nos ayudan a entender ciertos comportamientos fuera de lo que es la estructura social del momento, sino a través de esa línea histórica, antropológica y social que no podemos olvidar. Mira, pues ese va a ser nuestro próximo episodio. Pues voy Bienvenido sea. a ponerme de acuerdo contigo porque hay mucho que yo no conozco, entonces vamos a trabajarlo previamente dentro de las dos para que podamos traer eso que creo que va a ser muy enriquecedor. Marcia, ya casi termino. Quiero preguntarte, ¿cuál le entiendes tú que es la incidencia que tiene el arte en el cerebro y en la forma de vivir y en el bienestar? El arte es una herramienta transformadora en toda su perspectiva. Hablaba yo con mi sobrina que le gusta escribir y le decía, una poesía, no, tú sabes más de eso que yo, pero recordemos que poesía viene de poiesis, de creación. Y lo que el arte hace, además de acunarnos y de recordarnos un legado histórico, es saber que no estamos aquí para no jugar un papel. Porque el dembow, el reggaetón, nadie se va a acordar de eso entre un par de años, ni el que está ahora. Pero todo el mundo se va a acordar del Da Vinci, todo el mundo se va a acordar de Miguel Ángel, todo el mundo se va a acordar del rapto de las Sabinas, de las esculturas bellísimas de Bernini que parecen mármol en vida. Y Stendhal, cuando fue hacia su pasaje por Florencia, le dio lo que luego se llamó el síndrome de Stendhal, el desmayo por la belleza. Cuando la belleza te usurpa las emociones. Qué cosa tan maravillosa que tú te puedas enfermar de la belleza y no de la fealdad, lo grotesco. Y no es que no haya nada en lo grotesco, también hay una enseñanza. Pero en este momento donde lo procaz, lo vulgar, lo soez, es lo que vende, el hablar alto, lo altisonante, lo panfletario, lo virulento, es realmente lo que nosotros vemos y nos enrostra cada día. Pues yo creo que el arte viene a ser como esa parte donde uno se recrea, se crea y se transforma. Porque el arte también se transforma en nosotros. El arte no es lo que es lo que nosotros vemos, como nosotros lo vemos y lo percibimos en nuestros sentidos. Así es, y con el paso del tiempo,
pareciera como si una misma obra de arte fuera transformándose. Sí. Y tal vez somos nosotros los que nos transformamos y por eso lo vemos diferente. Así es. Para terminar, Marcia, me gustaría que nos dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, televidentes o las personas que nos ven a través de YouTube, sobre qué consejos le daría para cuidar su cerebro y para tener una vida lo mejor posible y, por ejemplo, que podamos prevenir trastornos, tener una vida agradable. Más sana. O más sana. Utilizaré los 3 doctores más maravillosos de la medicina según el sabio de Kos, Hipócrates, uno de los padres de la medicina junto con Galeno y Avicena. Hay 3 doctores por excelencia: el doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño. Hay que dormir porque necesitamos consolidar la memoria, regularizar las emociones. Los sueños nos ayudan a proyectarnos hacia el futuro, pero también el sueño nos ayuda a repararnos neuronalmente y evitar enfermedades neurodegenerativas. Y cada vez somos más búhos. Nos acostamos más tarde y con la celeridad del tiempo dormimos menos, reposamos menos y nuestro cerebro se va intoxicando de proteínas anormales y de ahí vienen las enfermedades neurodegenerativas. El doctor sueño. El doctor dieta, evitar esas comidas ultraprocesadas, ultracondimentadas que dañan nuestra microbiota, y esos bichitos nos controlan nuestros neurotransmisores, producen daño a nivel ascendente en el lóbulo frontal. Entonces hay que cuidar nuestra dieta, no solamente lo que comemos, sino también lo que no comemos. Una invitación seria a la dieta mediterránea, sobre todo a la dieta MIND, como mente, que es una dieta neuroprotectora. MIND, lo pueden buscar a sí mismo. Y el doctor ejercicio no por estar fitness, sino porque el ejercicio estimula la neuroplasticidad a través de un elemento que se llama BDNF, factor de crecimiento neuronal, descubierto por una neuróloga, Rita Levi Montalcini, una mujer de huevos, no porque tenía huevos, sino porque su experimento lo hacía con huevos y fue perseguida por Mussolini, entonces noche tenía que comerse los huevos. No, pero también metafóricamente. Metafóricamente, entonces doctor dieta, doctor ejercicio, doctor sueño. Yo diría que el cuarto pilar, que nos lo dio Fingers, un estudio que para adultos mayores que tienen riesgo de demencia, es la socialización sana. Hemos olvidado socializar. Y cuando digo socializar no me refiero al boom, 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 boom del colmadón. Eso no es socializar. Eso no es socializar. Me refiero al diálogo, que es el diálogo entre tú y yo, donde yo te miro, yo te observo, yo te escucho. Porque yo existo porque tú me miras. Si tú no me escuchas, yo no existo tampoco. Entonces, ahora con las pantallas también es un monólogo. Nada se cierra y todo se queda abierto. Y entonces eso hace también que haya más percepción de soledad. Y la soledad es solamente, como decía Kierkegaard, un abismo, esa angustia que es el borde a la desesperación. Entonces, dieta, ejercicio, sueño y socializar. Bueno, Marcia, yo creo que me ha dado la oportunidad de tener uno de esos pilares en esta ocasión, que es socializar. Contigo siempre es un gusto y es enriquecedor. Y uno siempre se queda con deseo de querer más y de escuchar más de ti. Por eso siempre que tengo la oportunidad te comprometo. Ya te comprometí para hablar sobre la mitología y cómo se ve ahora en la sociedad. Gracias por socializar conmigo y con todos nosotros, por darnos la oportunidad de tu conocimiento, de tu sapiencia y de querer ser cada vez mejores humanos y de hacerlo a través de tus conocimientos y tus investigaciones y tu lectura, que no vienes aquí a hablar de lo que simplemente tú piensas porque es tu forma de ver la vida, sino de lo mucho que has leído y de cómo conjugas todo eso en la persona que eres. De verdad, gracias. Esta ha sido una conversación, como siempre, maravillosa e enriquecedora. A mí, por ejemplo, me ha tocado muchísimo. Espero que a las personas que nos siguen y nos escuchan también le haya sido de beneficio tanto como a mí. Es todo por el momento, pero no será todo lo que daremos porque volveremos. Les recomendamos que si este contenido te ha sido de valor y crees que le puede ayudar a alguien, lo compartas. Que si aún no eres parte de esta comunidad, pues le des a seguir en nuestras plataformas de difusión por Spotify y por YouTube. Y como siempre digo, para terminar, gracias a todos por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias.